Muy bien. Como les comentaba en un principio, todavía continuamos con el tema de la providencia de Dios. Vamos en el punto 5. Y la semana pasada nos quedamos, vimos el tema de lo que es que Dios no es el autor del mal. ¿Si lo recuerdan? Dios no es el autor del mal. Y bueno, solamente como un breve repaso, ¿alguien recuerda lo que vimos la semana pasada? Muchas veces las cosas malas que nos pasan no son directamente porque Dios dice te va a pasar esta cosa mala, sino son el fruto de nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones o incluso ese hecho de salirse de la zona de protección como lo habías conceptualizado. Y desgraciadamente incluso ni siquiera a veces son los demonios, los espíritus los que también nos hacen ese tipo de cosas, sino son más nuestra falta de criterio y nuestras decisiones las que, pues, si Dios ya estableció lo que es bueno y lo que es malo, si tú creyéndote más inteligente haces lo malo a escondidas, no esperes que no te vayan a alcanzar las consecuencias de ese acto malo que tú has decidido hacer. Así es, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Porque a pesar de que pasen esas circunstancias malas, Dios no está lejos de nosotros. Dios está con nosotros, ¿no? O sea, aún en las decisiones que se ponen malas, Dios no nos deja, ¿no? Está ahí con nosotros, mientras que nosotros también seamos obedientes a su palabra. Ok, muy bien. Pero como que falta detallar exactamente lo que vimos la semana pasada. Pues que a veces nosotros creíamos que Dios nos preguntamos de por qué nos tentaba, ¿no? Ay, ¿por qué Dios me manda estas pruebas? ¿O por qué Dios me está tentando al ser el mal? Sino cuando nosotros mismos, al pues, tener esas tentaciones o caer en esas tentaciones, actualmente ya caemos en el pecado, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras actitudes pecaminosas. De hecho, ¿qué decíamos, qué veíamos en Santiago? Bueno, Jacobo, Santiago, que dice que Dios bendice a aquel que resiste, ¿qué? Con paciencia las tentaciones y qué? Y las pruebas, ¿sí me explico? Y todo lo que vimos en esa epístola, nos explica Santiago que realmente que no digamos que, ay, es que Dios, ¿qué? Me está tentando, porque Dios no tenta a nadie, Dios no puede ser tentado por el mal, ¿sí? Y mucho menos va a tentar a alguien para que caiga en el mal, ¿sí? Recordemos que Dios es santo. La semana pasada mencionamos, Dios es santo, Dios es puro, Dios es Dios, ¿no? En el sentido de que este Dios al cual nosotros adoramos decidió ser bueno, decidió ser santo, decidió ser puro, no decidió ser malo, no decidió ser un sádico, no, un maligno, no. Él es santo. Entonces, de hecho, la semana pasada nos quedamos con la lectura de Job, ¿sí lo recordamos? ¿Sí? Entonces, vamos nuevamente a Job capítulo 1. En Job capítulo 1, versículos del 8 al 12. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Ya? Dice lo siguiente. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano
y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Versículo 12. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Y de ahí nos saltamos al capítulo 2, versículos del 3 al 7. Dice lo siguiente. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, otra vez, fíjense en esos datos. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar, y aquí es lo que vamos a subrayar, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Y bueno, ya después lo demás. Ahí recordemos que como en Santiago decíamos que Dios no puede ser tentado por el mal. Y aquí muchos dirían, es que aquí entonces se contradice la Biblia. Si aquí en Santiago me está diciendo que Dios no puede ser estimulado, tentado por el mal para hacer el mal, aquí ¿quién le está provocando esta situación? Satanás. Y está de cierta forma que moviendo. Inclusive aquí mismo dice, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. ¿Se dan cuenta? Pregunta, ¿la Biblia se contradice? No. Bien, vamos a seguir leyendo en nuestra página. Ahí traté de tener las ideas más claras. Dice lo siguiente. A primera vista parece una contradicción directa, pero la solución radica en entender la diferencia entre tentación, que es para pecar, lo que vimos en Santiago, y prueba para demostrar fidelidad. Son cosas completamente diferentes, ¿se dan cuenta? Todo lo que cuando Santiago nos dice, bienaventurado el que resiste lo que es la tentación y la prueba, ¿sí? Ahí sí se dan cuenta, leemos todo el texto y solamente Santiago nos habla acerca de qué, de las tentaciones o de las pruebas, de las tentaciones. Santiago menciona acerca de las pruebas. Nada más menciona que bienaventurado el que soporta las tentaciones y las pruebas y se pone a explicar lo que es una tentación. Y de hecho dice que cada uno es tentado conforme ¿qué? A sus debilidades, a sus pasiones carnales. ¿Sí me explico? Pero no menciona nada de las pruebas. ¿Sí me explico? Hasta, bueno, un poquito más adelante, pero no especifica. Él se pone a explicar más sobre las tentaciones. ¿Sí me explico? Entonces, aquí seguimos en nuestra página y dice, lo que ocurre con Job no es una inducción a pecar por parte de Dios, sino una prueba de la integridad de Job. Y es lo que tenemos que entender. Cuando Jacobo Santiago nos está diciendo que Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no puede tentar a nadie, o sea, recordemos que las tentaciones son ¿para qué? Para que una persona caiga ¿qué? En pecado. Jesucristo, ¿qué recibió? Pruebas o tentaciones. Tentaciones, las cuales lo iban a inducir hacia qué? Hacia el pecado. Porque si Jesucristo cometía o caía en una de estas tentaciones, cometía pecado. Y si cometía pecado, ¿qué pasaba? Ya no iba a poder ser ese sacrificio para que nosotros pudiésemos tener perdón de pecados. ¿Sí me explico? Pero en cuanto a las pruebas, ¿tuvo Jesús pruebas? Sí. Recordemos cuando estaba ahí en el Getsemaní, inclusive él tenía que mucho miedo, mucho temor, tanto que sudaba sangre, tanto que hasta le dijo, Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, pero no, que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. ¿Sí? ¿Qué estaba, de cierta forma, estaba siendo probado? ¿Qué? Su fe, su integridad. ¿Sí me explico? Pero no estaba siendo inducido hacia el pecado.
¿Sí me explico? Entonces, en el caso de Job, el hecho de que, bueno, vamos mejor más adelante, dice, lo que ocurre con Job es una inducción, no es una inducción a pecar por parte de Dios, sino una prueba de la integridad de Job. Y ahí, pues en azul, analizando el pasaje de Job, ¿fue Dios tentado? Porque el capítulo de Job, capítulo 2, versículo 3 dice, a pesar de que tú me incitaste a que hiciera daño, le hiciera daño sin ningún motivo. Bien, el término incitaste, la palabra hebrea es sut, que significa persuadir o estimar. No significa que Satanás controló a Dios o que Dios sintió un deseo maligno, porque también ahí hay muchos quisquillosos, muchos que hablan con ignorancia y que dicen, ay, no, es que mira cómo hasta el mismo Satanás pudo inducir a Dios para que Dios pudiese hacerle esto a Job. ¿Sí se dan cuenta? Pero no, tenemos que entenderlo como lo estamos viendo ahorita. Dice más adelante, el contexto de soberanía, bueno, tenemos que entender el contexto de soberanía. Si leemos Job capítulo 1, todo el capítulo, Job capítulo 2, todo el capítulo con cuidado, notaremos que es Dios quien inicia la conversación. Si se dan cuenta los dos pasajes que nosotros leímos, que Dios mismo dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que está manejando toda la situación? ¿Satanás o Dios? Dios. Entonces, Satanás en ese momento no está manipulando a Dios. Después dice, Dios no fue una víctima pasiva de los trucos de Satanás. Dios estaba presidiendo soberanamente sobre una prueba para demostrar que la fe de Job era genuina y no por conveniencia. Porque si recordamos lo que le dice Satanás a Dios, que le dice, versículo 9, Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Entonces, ¿quién está diciendo eso? Satanás. Entonces el mismo Satanás está hablando mal de quién? De Job. Dice, ay, pues es que, claro, todo le das, lo proteges, yo me quiero acercar para destruirlo a él y tú no me dejas, de cierta forma. Tú no me dejas, entonces, pues lógicamente Job dice, ay, sí, alabado sea tu nombre, oh, Dios te amo, yo te busco, etcétera. Por eso te alaba, por eso te glorifica, ¿verdad? Pero entendamos que, ¿quién fue el que puso esto? Dios. Dios es el que está viendo esa situación y sobre todo que era, Dios sabía muy bien el corazón de Job y Dios sabía muy bien que lo que Job estaba haciendo no era por conveniencia, ¿sí? Y quería probar la integridad de Job. ¿Sí me explico? Bueno, vamos más adelante, no me quiero adelantar. La frase sin ningún motivo significa que Job no había cometido un pecado específico que merecía ese castigo como retribución. Dios admitió el sufrimiento de Job, pero como un testigo soberano que permite que su campeón, bueno, así lo puse, Job, entre al ring para probar que Satanás miente. Porque ¿cuál era el argumento de Satanás? Job te quiere nada más porque tú lo proteges y lo bendices. Solamente por eso es porque Job te alaba, ¿sí? Bueno, después, ¿qué dice nuestra página? Hagamos una analogía útil, perdón. Imaginemos la diferencia entre un maestro y un mal amigo. El mal amigo te ofrece drogas para que te vuelvas adicto y arruines tu vida. Esto es lo que Santiago dice que Dios nunca hace. Dios jamás nos va a llevar o nos va a incitar o nos va a invitar a que uno caiga, ¿qué? En pecado.
¿sí? Jamás Dios nos va a mandar ciertas cosas para que nosotros caigamos en pecado. Y tristemente mucha gente tiene ese mal concepto de Dios. ¿Sí? Digo, esta frase que hice la semana pasada, la repito, ¿no? O sea, aquellos hombres, como dicen estos que son hombres ojo alegre, ¿no? De que, ay, es que el Señor me manda tantas tentaciones, ¿verdad? Va pasando y mira, va pasando otra y va, voltea, va pasando, ay, Señor mío, ¿por qué me mandas tantas pruebas, ¿verdad? No, son tentaciones, pero es ¿por qué? Por su concupiscencia, por su maldad que hay en la persona. Pero Dios no te está mandando absolutamente nada. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien. Y bueno, vemos la otra analogía referente al maestro. Y el maestro te pone un examen extremadamente difícil. Te pone bajo presión, no porque quiera que repruebes, sino porque quiere demostrar que has aprendido y que eres competente. Esto es lo que Dios hizo con Job. Dios no incitó o no fue, no incitó a Job a que llegara al pecado, sino que fue una prueba de qué? De su fe. Lo que estaba sufriendo Job no lo iba a llevar al pecado, estaba siendo probada ¿qué? Su fe, su integridad. De hecho, Dios ya sabía parte de la integridad de Job, ya sabía cómo era Job, ¿no? Era un hombre íntegro, perfecto, temeroso de Dios, etcétera, ¿sí? Pero lo que quería, y nosotros que ya hemos leído Job, ya sabemos qué es lo que ocurre al final con Job. ¿Qué es lo que ocurre? Vence Job, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa su relación de Job con Dios? ¿Mejoró o empeoró? Mejoró. ¿Le sirvió esas pruebas a Job? Sí, sí le sirvió. ¿Sí? ¿Qué vemos más adelante? Jacobo o Santiago dice que Dios nunca quiere que peques, nunca te empuja al mal moral. Job nos enseña que Dios a veces permite el sufrimiento y la presión externa, incitado por el acusador, para demostrar la calidad de nuestra fe, pero siempre bajo su control soberano y límites. ¿Qué atributo moral de Dios estamos aprendiendo en estas semanas? La providencia de Dios. Recordando un poquito, porque creo que se nos olvidó un poquito, ¿qué queremos decir con la providencia de Dios? ¿Que Dios qué? Nos provee de todo, sí, pero no. ¿Qué más? Nos provee sus mandatos, cómo debemos Muy de bien, vivir. muy bien, muy bien. Sí veo que todo se nos olvidó. ¿Qué más? Él, pues, es soberano de todo, o sea, él permite ciertas situaciones o en todos los aspectos de nuestra vida para pues, nosotros que crezca nuestra fe. Por ejemplo, en este caso en el sufrimiento, él permite ciertas situaciones para que nosotros crezcamos en su fidelidad, pues nos muestra día a día que él es fiel. Entonces, Nos muestra que es fiel o estamos, porque la fidelidad ya la vimos, pero estamos viendo la providencia. Sí, se nos olvidó, hermanos. Él provee lo que necesitamos, no lo que Él provee lo que necesitamos. Sí, es un pedacitito de la providencia, pero es que nos vamos por la palabra de proveer, de yo soy el proveedor, pero no significa eso. Tener comunión con el Dios vivo y verdadero. ¿Cómo? Tener comunión con el Dios vivo y verdadero. En parte. Pero recordemos, perdón, un breve repaso. Recordemos que la providencia de Dios se está refiriendo a que no tengo que confiar en el destino. No tengo que confiar en la suerte. No tengo que confiar en el universo. No tengo que confiar en los horóscopos. No tengo que confiar en que los astros se conjuguen de cierta forma para que me pase o suceda esto. No.
La providencia de Dios se refiere a eso, que tenemos que entender que el que está en control absoluto de todo es ¿quién? Dios. ¿Sí me explico? Entonces, en la situación con Job, ¿sí? ¿Quién estaba en control de todo? Dios. Bueno, ¿sí lo vemos así o lo estamos contestando religiosamente? Sí lo vemos así. Primera, Satanás quería hacerle daño a Job. ¿Lo podía hacer porque él quería? No. ¿Quién lo mantenía a raya? Dios. ¿Hasta cuándo fue cuando Satanás le pudo hacer algo a Job? Hasta que Dios se lo permitió. Y eso le pidió permiso de cierta forma. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces le puso límites, maneja todo absolutamente. Esa es la providencia de Dios. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender en cada momento de nuestra vida. La providencia de Dios no se está refiriendo a que Dios me provee, esa es otra cosa, pero es el que Dios tiene el control absoluto de todo, absolutamente de todo. ¿Sí me explico? Y si Dios permite que me pase ciertas cosas, primero, no va a ser para pecar. Dios no me va a dejar que pasen cosas para que yo caiga en pecado, porque ya no lo explicó Santiago, ¿verdad? Que Dios no tienta a nadie, ¿sí? Porque Él no puede ser tentado para que alguien pueda tentar o caer en pecado. ¿Sí me explico? Jamás, jamás, jamás Dios va a permitir una situación así. Ahora, recordemos, y lo he dicho mucho en los discipulados, aquellas personas que dicen, ay, es que de repente yo asistí a una iglesia y de repente el enemigo me jaló, el mundo me jaló, me puse a consumir drogas, viví en la calle, me dormí en una banca en el parque y todo, y de repente otra vez Dios me llamó como ese hijo pródigo y otra vez, y aquí estoy otra vez en la iglesia. ¿Eso puede ser posible? No, ¿verdad? Entonces, si esa persona se fue al mundo, si esa persona cayó en pecado, ¿por qué sería? ¿Porque Dios permitió que le pasara eso? No, porque esa persona de su propia maldad quiso ir. ¿Y por qué quiso ir? ¿Porque será hijo de Dios? No, porque no es hijo de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, una verdadera persona guiada, por eso dice Santiago, bienaventurados aquellos que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, ambas cosas, ¿sí? ¿Y qué es la paciencia? El estar ahí, de cierta forma así, aguantando, soportando, confiando en quién? En Dios. Y algo que nosotros tenemos que tener muy presente en nuestra vida es eso. Si estamos en una situación difícil, ahora como creyente, es que es eso. Si ya soy creyente, si digo, presumo y me exalto de que soy hijo de Dios, ¿sí? Y de repente empiezo a vivir una situación complicada, parece que se me olvida todo eso, ¿verdad? Tengo que entender que ¿qué? Dios está en el control de todo. Dios tiene todo el control. Si aquel me quiere hacer daño, Dios no lo va a permitir, ¿sí? Mi fe puede ser ¿qué? Probada. Si Dios permite algo, salud, si Dios permite algo es para que mi fe sea probada y se confirme y crezca. Dios jamás va a hacer algo para que yo caiga en pecado. ¿Sí me explico? Eso normalmente va a ser de parte mía, no de parte de Dios. Pero qué interesante. Ahora que ya como cristianos se supone que ya somos ¿qué? Libres del pecado. Entonces, de cierta forma, también no es justificación que uno diga, de mí mismo salió esta maldad. No, porque se supone que ya somos ¿qué? Diferentes, transformados. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero entonces debemos de entender que Dios siempre va a estar presente, siempre, siempre, siempre tratará de que nuestra fe crezca y crezca. Aquí en Aposento siempre hemos dicho, necesitamos problemas ¿para qué? Para crecer. O sea, no estoy diciendo necesitamos problemas porque necesitamos vencer al pecado. No, que es crecer
nuestra fe. El pecado es otra cosa diferente. Dios no va a permitir que caigamos en pecado, pero nosotros sí necesitamos confiar siempre en Dios para que Dios, como dice aquí en Santiago, Dios me bendiga porque soporto la tentación y las pruebas. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una situación? A lo mejor yo tuve una situación complicada en tiempo atrás y de repente como que parecería que otra vez se vuelve a repetir la situación. ¿Qué pasa ahí? ¿Dios tendrá el control de esa situación? ¿Sí? Le podemos reclamar a Dios, Dios, pero ¿por qué otra vez estoy viviendo lo mismo? ¿Sí? Preguntaríamos ahora, bueno, ¿cómo lo resolviste antes? ¿Con Dios o sin Dios? Ahora que dices que conoces a Dios, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Sí? Si antes lo resolviste mal y tuviste malas consecuencias, ahora ¿cómo lo vas a resolver? ¿De la misma forma o con Dios? Se tiene que resolver con Dios. ¿Sí? Y a personas, Señor, por favor, dame paciencia. No tengo paciencia, soy muy impaciente. ¿Qué cosas nos van a suceder? Personas que nos puedan acercar, que se puedan acercar o situaciones en las cuales prueben que nuestra paciencia, pero hasta que nosotros no maduremos y sepamos cómo vencer la impaciencia en nuestras vidas, no vamos a poder madurar. ¿Sí me explico? Nuestra fe siempre va a ser probada por Dios con el propósito de que, porque Dios se divierte y no tiene otra cosa que hacer. No, con el propósito de que nosotros vayamos madurando en nuestra fe y nuestra confianza en quién, en Dios. ¿En nosotros mismos? No, en Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos adelante. A ver, entonces, solamente para concluir, ¿Dios fue tentado por Satanás para hacer mal a Job? No. Siempre Dios fue el que manejó la situación. De hecho, Satanás no hizo absolutamente nada que Dios no le permitiera. ¿Sí? Por eso, por eso luego en esas iglesias, que se ponen a pelear con diablos, se ponen a pelear con no sé qué entes espirituales y todo. Digo, ¿por qué será así? Si Dios al final de cuentas a todos los controla. ¿Sí? Y en el caso de nosotros, pues estamos mucho mayormente protegidos. Porque porque habrá cristianos que se anden peleando, ¿no? De repente, ay, es que fíjense cómo dice, a la hermana se le sacó un espíritu. O sea, ni es hermana, porque si fuera realmente hermana, pues tendría el Espíritu Santo en ella. ¿Cómo es de que se le mete otro espíritu, verdad? Es imposible. ¿Sí me explico? Pero en esas iglesias se habla de esa forma, lamentablemente, muchas veces más bien por desconocimiento bíblico y más bien por darle cierta importancia más a las emociones, a las sensaciones, al sacar el fuat, ¿sí? Que realmente a tener una vida espiritual correcta y entregada a Dios, en comprender realmente lo que Dios tiene en su palabra. Muy bien, vamos a Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya? Dice lo siguiente. Simón, Simón, ¿quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, perdón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas
y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿En qué tiempo vivió Job? ¿Sí recordamos? Job, ¿en qué tiempo vivió Job? Después de esta época de Noé, Después de cierta época de Noé, fue, convivió con él. ajá, fue Compartieron contemporáneo, de hecho fue, ha de haber sido como su tatarabuelo, ¿verdad? Ajá, no había Biblia, entonces hace como cuántos años, como muchos años, ¿verdad? Como muchos años, y esa fue la situación, la que vimos en Job. Llegaba el maligno, fíjense, no había Biblia, no había nada, y Satanás ya estaba ahí, ¿qué? Dando lata, dando lata. ¿Sí me explico? Pero ahora llegamos al tiempo de Jesús, ¿hace cuánto o qué? Hace alrededor de 2000 años. Y todavía Satanás está, ¿qué? Dando lata. ¿Creen que hoy en la actualidad sea lo mismo? Sí. Sí, seguirá dando lata. Pero qué interesante cómo lo dice otra vez el Señor Jesús. Dice, Satanás que ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. Y otra vez repito, ¿sí? Nosotros tenemos que tener y meternos en una guerra espiritual. No, porque nuevamente aquí, ¿quién es el que tiene el control, el que le da permiso? ¿Es quién? Dios. ¿Sí? Y el hecho de que diga, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, lo interesante es que la respuesta del Señor Jesucristo es, no dijo, y yo los voy a proteger. ¿Sí me explico? Yo voy a estar allí al pie del cañón para que no les pase nada. Sí, pero no, con ciertas limitaciones, ¿sí? Porque Satanás, que era lo que quería, como que agarrar el trigo, si conocen las varas de trigo, así, y agarrar así, zarandearlos, ¿verdad? Así, ¿sí? Que todo lo que es el trigo, todas las ramas, todo su pelucita, se ha zarandeado y deshecho completamente. Eso es lo que quería Satanás con Pedro y con los discípulos. Pero qué interesante cuando el Señor Jesucristo dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón. ¿A quién le ha rogado? Adiós. A Dios le ha pedido, ¿no? ¿Sí? Imagínense, a veces decimos, ay, a veces somos muy fríos, ¿verdad? Alguien viene a nosotros pidiéndonos ayuda y decimos, voy a estar orando por usted. Bueno, aquí en este caso es el mismo Señor Jesucristo, le está diciendo a Pedro, pues Satanás me ha pedido zarandearlos a todos. ¿Pero qué vas a hacer, Señor? Voy a orar por ustedes. Para que su fe no caiga. Pero no vas a hacer nada más. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú me libras. Voy a orar por ustedes para que su fe no falle. ¿Sí se dan cuenta? A veces, ahora entendamos, absolutamente todas las cosas, en todo momento, Dios nos va a defender así, cabalmente. Hay cosas y hay principios en los cuales Dios ha plasmado en nosotros, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos si hemos aprendido? ¿Cómo sabemos si nuestra vida realmente, nuestra mente o nuestro ser, hemos comprendido exactamente los conceptos de Dios? ¿Hemos comprendido realmente cómo es la forma de vivir en Dios? Y si no lo ponemos en práctica. ¿Sí me explico? Y necesitamos de esas situaciones para que nosotros podamos, ¿qué? Llevar a la práctica lo que hemos aprendido. ¿Sí me explico? Por ejemplo, el día cuando nosotros empezamos a hablar acerca más detalladamente de los matrimonios, que en algunas cosas he mencionado, y en donde dice, esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Y se entregó a sí mismo para presentarse, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué estamos aprendiendo ahí los hombres? ¿Qué estamos en ese pasaje? Cómo amar a nuestra esposa, ¿verdad? Y cómo qué? Entregarnos completamente
en beneficio de ellas, ¿no? Si antes era un machista empedernido, un machista que todo refunfuñante, hazme, guísame, caliéntame, limpia esto, lo otro. ¿Será una buena actitud como un hijo de Dios comportarse de esa forma? No, ¿verdad? En lo absoluto. Tiene que ser completamente diferente. O vemos a un Jesucristo hablándole de esa forma a la iglesia. A ver, tú, iglesia de Filipos, levántate, haces. No, ¿verdad? No vemos eso. Hablándole con amor, con ternura. Sí, muchas veces a través de Pablo, a través que habla a las iglesias, pero hablándoles y enfrentándoles con su situación, pero por cuidado de ellos. ¿Sí me explico? Edificarlos, ¿sí? No menospreciarlos, no minimizarlos, no reprenderlos nada más porque es que yo soy el que mando, soy Cristo, ¿no? No, ¿sí? De hecho, qué interesante, igual leemos Mateo 28 al final, último versículo dice, y tengan por seguro que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero lamentablemente, hoy en la actualidad parece ser que muchos hombres, o que se sienten bien machitos, después de que comprometen a una señorita a cierta situación, ya es que ya vas a ser papá, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos hombrecitos? ¿Sí? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo que qué? Pues, o sea, no fue solo, ¿verdad? Fuimos juntos. No, pues es que, y empiezan, ¿no? Es que no sé de quién sea, ¿verdad? O empiezan, no, pues va a ser tu problema. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Emprenden? La huida, ¿sí? Pero un verdadero hombre, ahora sí que hecho y derecho, como Cristo amó a la iglesia, ¿qué sería? Yo estaré siempre contigo, siempre hasta el final. ¿Se dan cuenta? De la misma forma que yo me he entregado por la iglesia, diría Cristo, de esa misma forma, cada uno de los otros, como hombres, como jefes de familia, tenemos que entregarnos a nuestras esposas o en beneficio total de nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Sí me explico? Porque si no hacemos de esa forma, si no vivimos de esa forma, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Las cosas se harán bien? No. La forma de Dios es la mejor. La forma de nosotros es lo peor. Entonces, nosotros yo creo que somos lo suficientemente inteligentes para entender que lo que Dios nos recomienda es lo mejor para nuestras vidas. Si es que realmente queremos saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, porque muchas veces llega la gente así como que bien espiritualoide, bien esotérica, no sé qué, es que vengo a la iglesia para saber qué es lo que quiere Dios para mi vida. Ah, bueno, a ver, ¿eres jefe de familia? Sí, sí, mi esposa y mis hijos no han venido porque no sé, tienen pecado, ¿no? Pero yo aquí vengo para entregarme al Señor. Ah, bueno, ¿qué crees? Que dice que hay que entregarse, tú como hombre, hay que entregarse a su esposa, amarla a su esposa como Cristo amó a la iglesia. A ver, dame otro texto mejor, ¿no? Ese no me gustó. Háblame más, ahora sí que despacito. Estamos leyendo la Biblia tranquilos, ¿no? Casi, casi. Tristemente, pareciera ser que muchas veces escogemos qué textos nos gusta y qué no nos gusta, qué queremos aplicar y qué llevar a la práctica y cuáles no. O inclusive aquellos farisaicos que, a ver, mira, le queda a la hermana Lucina. Mira, le queda al hermano Ush. Mira, mira, le queda al hermano Alejandro. Sí. Y pues les voy a decir que tengo palabra de Dios para ellos, ¿no? Y ya empiezan a hablar ese tipo de situaciones. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender
que lo que Dios hace en nuestras vidas realmente es para que nosotros maduremos, que todo lo que hemos aprendido en su palabra, nosotros lo podamos llevar a la práctica. ¿Y qué es lo que más dice? Después de que Jesús le dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, dice, para que tu fe no falle. Y después, qué interesante, dice, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Qué interesante que ahí Jesús, en su lugar de Dios, él ya sabía lo que iba a pasar con Pedro, ya lo sabía. Ya sabía que lo iba a negar, ya sabía que iba a salir chillando y hasta diciendo groserías, porque se sintió mal de haber negado a su Señor. Sí, ya lo sabía. Pero también ya sabía que Pedro se iba a ¿qué? Arrepentir. Y me gustan las palabras como dice, y cuando te arrepientas, ¿y qué? Y vuelvas a mí. Porque su dolor, su amargura que Pedro iba a sentir, lo iba a invitar a qué? A que se alejara momentáneamente. Pero después, ¿qué? Se iba a arrepentir. ¿Qué es el arrepentimiento? Que así yo iba caminando por acá, giro de 180 grados y sigo ahora caminando por acá. ¿Sí? Que si yo me iba alejando de Cristo, ¿ahora qué? Vuelvo a Cristo. Como dice aquí, y cuando te arrepientas, vuelvas a mí. Y un dato interesante, y fortalezcas a quienes, a tus hermanos. ¿Sí? Lo más seguro es de que después de que Pedro vivió esa situación, de que lo negó, etcétera, después, si recordamos el relato en los evangelios, después, ¿cómo vemos a Pedro? ¿Qué estaba haciendo con los otros? ¿Estaban qué? Pescando, ¿no? Ya estaban haciendo su vida normal, y de repente llega Jesús, ¿verdad? Así lo ven. Y Pedro, ¿qué es lo que hace? ¿Se recuerdan? ¿Qué hace? Se echa al mar, ¿no? Porque prácticamente estaba semidesnudo, le daba pena, ¿verdad? Así como un Adán, ¿verdad? Que les habla y, ¡ay, Señor! ¡Fum! Se mete para que no me vea. ¿Sí me explico? Entonces, y les habla y ya, y bueno, todo lo demás. Pero eso que vivió Pedro le sirvió ¿para qué? Para fortalecerse él mismo, para nunca olvidarse de Jesús y sobre todo para fortalecer a quienes, a sus hermanos. Entonces, ¿por qué de cierta forma, por qué Dios permitió que Pedro sufriera y que fuera zarandeado como trigo? ¿Por qué creen? ¿Iban a caer en pecado? No, su fe estaba siendo ¿qué? Fortalecida. No, tentada no, fortalecida. Recordemos que la tentación es pecado. Prueba es crecimiento espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, esos pequeños, grandes detalles, también si nosotros los trasladamos a nuestra vida, tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, si una situación que estoy viviendo, tal vez me quedé sin trabajo, tal vez en el lugar de trabajo hay gente muy burlona, tal vez en mi trabajo haya alguna situación, mm, bueno, inclusive hasta de pecado, aún así, todo lo tenemos y lo podemos ¿qué? Soportar. Tanto la tentación como la prueba. Tentación para pecado, que esa no es enviada por Dios, pero la prueba sí es permitida por Dios para que nuestra fe ¿qué? Crezca, nos fortalezcamos. ¿Si vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos adelante en nuestra página. Este es uno de los mejores ejemplos que respalda la respuesta anterior sobre Job. Satanás tuvo que pedir permiso para tocar a Pedro. No podía hacerlo libremente. Esto confirma que Dios y Jesús mantienen la soberanía y que Satanás actúa bajo límites permitidos. A diferencia de Job, donde Dios guarda silencio gran parte del tiempo, aquí Jesús dice explícitamente, yo he rogado en oración por ti. Jesús no impidió la prueba. La negación de Pedro realmente ocurrió,
pero aseguró que su fe no desaparecería por completo durante el proceso, tanto que cuando Pedro se arrepintiera y volviera, fortalecería a los demás. ¿Sí? Entonces, algo que otra vez repito que debemos de entender es esto, la providencia de Dios, dentro de la providencia de Dios, Dios siempre, siempre tendrá el control, ¿sí? Y tenemos que creer eso. Porque si no creemos que Dios siempre tiene el control de todas las cosas, yo voy a pensar que las cosas que me están ocurriendo es inclusive, ay, es que Dios ya no está conmigo, es que Dios ya le caigo mal, es que Dios ya, ya no me quiere, empezamos a dudar, empezamos a desconfiar de Dios. Y entonces, todas esas situaciones, la fe, la falta de fe, la desconfianza en Dios, lejos de ayudarme, ¿qué va a hacer? Me va a limitar. Y si Dios pensaba bendecirme de cierta forma, ¿me va a bendecir? No, no me va a bendecir. ¿Por qué? Porque no tengo fe, porque no confío en Él. ¿Sí me explico? Entonces, lamentablemente, muchas de las bendiciones que Dios pudiese preparar o tener preparada para nosotros en nuestra vida diaria, nosotros las estamos perdiendo simplemente porque desconfiamos en Él. Simplemente sobreponemos nuestra opinión, nuestra forma de pensar por sobre lo que Él dice o Él hace. Simplemente, y es un ejemplo que he mencionado muchas veces, simplemente en el caso de los jóvenes, si yo decido elegir a una persona que no es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Me va a bendecir Dios? No, no me va a bendecir. Ah, Dios, pero ¿por qué no me bendices en este matrimonio que hasta decimos que tú me diste en yugo desigual? No, eso es imposible. ¿Por qué me bendices? ¿Por qué no me bendices? Tú decidiste salirte del lugar de protección. Tú decidiste, ¿sí? Que tú eras más inteligente que yo. Tú decidiste elegir en lugar de que me dejaras ayudarte a elegir. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que notemos que la providencia de Dios siempre, siempre está presente en nuestras vidas. Dios siempre tiene el control, Dios nunca nos va a dejar y que los problemas que nosotros podríamos tener como hijos suyos siempre serán ¿para qué? Para crecer espiritualmente. No para caer en pecado, sino para crecer espiritualmente. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar. Estuvo más cortita, pero de todas formas, la siguiente semana seguiremos hablando de la providencia de Dios.